Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, a los miembros de nuestra comunidad, de la Facultad de Humanidades, primero, del Centro de Investigaciones y Estudios Multidisciplinares, perdón, en Educación, la gente de la comunidad de la UNED que esté atendiendo al evento el día de hoy. Saludamos a los participantes en línea y a los participantes en nuestra mesa. El doctor Martín Mercado, perdón, el maestro Martín Mercado Vázquez, nuestro ponente de hoy, la doctora Agatha Bach, quien está a cargo de la réplica en esta sesión del seminario, el doctor Javier San Martín, que nos acompaña con solidaridad y afecto siempre y a quien le agradecemos muchísimo el apoyo, el respaldo en estas actividades. Y bueno, pues sin más, bienvenidos a esta sesión de nuestro seminario sobre antropología filosófica, fenomenología y filosofía de la cultura. La sesión del día de hoy está dedicada al tema de enfermedad y persona desde una perspectiva fenomenológica, de hecho. Nuestro ponente, el maestro Martín Mercado Vázquez, y nuestra replicante, la doctora Agatha Joanna Bach, son expertos ampliamente reconocidos en esta materia. Y bueno, por mi parte no me queda más que presentarlos y abreviar esta introducción al tema y la materia. El maestro Martín Mercado Vázquez estudió filosofía y literatura en la Universidad Mayor de San Andrés. Dedicó su tesis de licenciatura al método fenomenológico en fenomenología de la percepción o el proyecto de fenomenología de la percepción de Maurice Merleau-Ponty, y su tesis de maestría está dedicada a la experiencia de la libertad en una, una novela, me parece, maestro. Estoy siguiendo el curso, un párrafo muy breve. Eh, una novela boliviana que recibió el Premio Nacional de Investigación de Tesis de Maestría en Humanidades. El año 2019 realizó una estancia de investigación en la Universidad de Rostock, Alemania, como becario del DAD. Su investigación giró en torno al problema de la relación entre vivencias corporales autoafectivas y la constitución de la identidad personal en la nueva fenomenología de Hermann Schmitz. Publicó o ha publicado, entre otros artículos, Enfermedad y persona encarnada, una reflexión en torno al sujeto de la enfermedad en el contexto de la pandemia COVID-19, que se publicará como libro por el Instituto Cultural Boliviano Alemán de Cochabamba, en Bolivia. La doctora Agatha Bach, bueno, la conocemos, pero siempre vale la pena recordar su trayectoria, sus intereses, sus afanes y sus especialidades. Es investigadora de tiempo completo del Centro de Investigación Multidisciplinaria de Educación de nuestra universidad, la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, donde se doctoró con una tesis sobre corporalidad en Husserl. Actualmente trabaja en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UAMX y ha realizado estancias doctorales en Copenhague, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y sus intereses principales en este momento están orientados a temas de fenomenología y enfermedad. Anunciamos además la próxima salida de un primer libro coordinado, editado por la doctora Bach, que es Las fronteras del sentido, filosofía y crítica de la violencia, de muy próxima salida, ¿no? Ya estamos a días de que salga. A días, sí, A sí, días sí. de que Ya puedo salga. confirmar que es a días. Ya huele a pan, así que, pues Sí. bueno, estaremos pendientes de esto. Sin más, le cedo la palabra con mi sincero agradecimiento por su participación esta mañana al maestro Martín Mercado. Muchísimas gracias, maestro, bienvenido y adelante. A ustedes más bien las gracias, doctora Benebra. Le agradezco mucho como organizadora del evento. Su trabajo es ampliamente reconocido. Le agradezco también a la doctora Agatha Bach por la invitación. Al profesor Javier San Martín también por la presencia y a todos los colegas y público en general, ¿no? Esta es para mí una oportunidad maravillosa para salir del soliloquio y realmente poder
tratar de engranar en una reflexión importante, compleja, en la que hoy voy a tratar de simplemente ofrecer por lo menos la estructura de una reflexión realizada el año pasado, como parte del impulso también de la estancia de investigación y del espacio que me dio el Instituto de Estudios Bolivianos de acá de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces, en el contexto de la pandemia, a mí me interesaba precisamente preguntar por quién es el sujeto de la enfermedad. Y esto a razón de un aspecto conocido por todos. Los discursos imperantes en torno a la pandemia han tenido dos grandes representantes. Y esos dos grandes representantes me gustaría mencionarlos el día de hoy en la primera parte de mi exposición desde un punto de vista, podría decir, crítico, distanciándome de ellos porque me parece que representan dos posturas reductivistas sobre la enfermedad. En este sentido, me interesará mencionar brevemente, por lo menos, esta concepción de enfermedad según el naturalismo, después la concepción de enfermedad según el constructivismo, para resaltar cómo es que bajo estas dos perspectivas se pierde de vista la pregunta sobre el sujeto de la enfermedad. Y de hecho, lo que estas dos posturas van a tener en común es rechazar, sino por lo menos dejar en segundo plano la importancia de la vivencia subjetiva de la enfermedad para los estudios de los estados morbosos. En la segunda parte de mi exposición me voy a concentrar en algunos apuntes modestos, por cierto, sobre una fenomenología de la enfermedad centrada en la persona. Toda mi intervención y lo que después se podrá ver en el pequeño libro que se irá a publicar gracias a LICBA, será precisamente esta petición de oír al sujeto de la enfermedad y concebir al sujeto de la enfermedad no solamente como un cuerpo, sino como una persona encarnada, me gustaría decirlo así. En este sentido, voy a, en la segunda parte, hacer mención a las características de lo que vengo a denominar como una percepción encarnada y preguntar sobre la dimensión de la normalidad y anormalidad de nuestra relación con los otros y el mundo. Para eso voy a destacar tres características importantes de este tipo de percepción que nos da la base de una normalidad. Esa es la afección, el carácter atmosférico de las percepciones y finalmente su carácter resonante. El siguiente paso, que para mí es uno de los más complejos, es tratar de articular esa dimensión perceptiva o carnal o autoafectiva, atmosférica y resonante, con la dimensión personal. Y esta situación personal la voy a caracterizar en esta ocasión a partir de la noción de narración e intersubjetividad. Finalmente, trataré de sintetizar mi propuesta para abrir al diálogo. Entonces, sin más vueltas, comienzo con el primer punto, si me lo permiten. La primera concepción es la del naturalismo. Las concepciones naturalistas o biomédicas, como también se las conocen, son las a las que nosotros hemos podido tener un acceso casi cotidiano gracias a los informes televisivos, gracias a los reportes médicos y gracias también a las experiencias personales. Y dado que esta conferencia también está abierta a un público amplio, no voy a entrar en demasiados detalles, pero sí voy a tratar de caracterizar por lo menos esta postura. Es común notar que en estas perspectivas del naturalismo, de la concepción biomédica, la enfermedad siempre aparece como un desequilibrio, como un problema en el funcionamiento de un organismo. Esto naturalmente es un tipo de conocimiento desarrollado por lo menos de manera fuerte desde el siglo XVII y que cobra sus puntos más importantes de desarrollo bajo la idea de una medicina científica en los siglos XVIII y XIX, donde la normalidad de un organismo, la capacidad de desarrollarse, de tener fuerza vital y demás, se interrumpe o se rompe bien por deficiencias dentro del organismo o por su falta de adaptación a un medio por lo demás también natural. Entonces es fácil comprender que estas relaciones están explicadas en términos causales y que las respuestas a la enfermedad para tratar, por lo tanto, de restablecer el término de normalidad en un organismo vienen por dos grandes vías. Uno, tratar de
sacar al organismo del entorno que le causa la enfermedad. Y 2, tratar de determinar qué tejido o qué parte de este organismo ha resultado lesionado. Esto naturalmente en la amplia bibliografía que se puede encontrar al respecto significa un estudio del cuerpo y del sujeto de la enfermedad como una parte de la organicidad del individuo. En este sentido, la corriente que aquí encontramos postula esta tesis, ¿no? Que no es necesario el estudio de la vivencia subjetiva para tratar la enfermedad, que por lo tanto la enfermedad y el sujeto de la enfermedad es una parte de un organismo complejo que debe ser tratado sin necesidad de hacer inducciones o un conocimiento amplio de la psicología del enfermo. Y esto, por lo menos en Bolivia, es un caso muy claro, ¿no? Aquí es muy difícil todavía encontrar investigaciones que puedan relacionar ámbitos de psicología, de antropología con la medicina, son muy contados los artículos. Entonces, esta era una de las motivaciones que precisamente me impulsó a tratar de preguntar por el sujeto de la enfermedad, es decir, ¿podemos contentarnos con un estudio de la corporalidad sin atender a la dimensión subjetiva? Y naturalmente mi respuesta es que no. Entonces, cuando tratamos de salir de esta dimensión estrictamente, por decirlo así, organicista o biomédica de la enfermedad, podemos, no obstante, caer en otro extremo. Y este otro extremo es también ampliamente conocido por nosotros, y es de concebir la enfermedad como una construcción social, es decir, una determinación por prácticas respaldadas institucionalmente que tratan de determinar lo que es normal en una sociedad. Y a partir de eso, lo que salga de esos parámetros que se intersectan entre saber y poder, se establece lo que sería un estado morboso o una enfermedad. Me gustaría caracterizar esta postura como constructivista. Y para ello retomo las características que del constructivismo nos propone el profesor Paul Boghossian. Bajo esta concepción, encontramos además una vertiente relativista, culturalista y eventualmente hasta escéptica sobre la enfermedad. Los principios que regirían dentro de una concepción constructivista es primero el de la doctrina de la validez igual, es decir, conocimientos académicos o científicos son igualmente válidos a otro tipo de saberes producidos por prácticas sociales. Y el segundo principio vendría a ser el de la dependencia social del conocimiento, es decir, que tanto el conocimiento académico como los saberes populares están determinados por prácticas sociales. Estas posturas, si bien nos permiten prestar un poco más de atención a las vivencias subjetivas, a las manifestaciones sociales y a los cambios históricos relacionados con la enfermedad, pueden también llevarnos a paradojas por lo menos problemáticas en torno a la vida práctica, ¿no? Y esto lo hemos visto en diferentes países bajo diferentes nombres de agrupaciones como grupos antimáscara, como negacionistas, o como aquellos que denuncian ciertas teorías de la conspiración. Lo que sí va a ser común además en esta postura es tratar de criticar la producción de un discurso de normalización. Así es que, no obstante, podemos ver aquí pros y contras dentro de esta segunda postura. Lo que me parece, además, relevante en esta situación es que otro de los aspectos también problemáticos es la pérdida de la orientación para el estudio del sujeto de la enfermedad. Es decir, se comienza a estudiar la enfermedad como un conjunto de discursos y prácticas institucionalmente mediadas. Y por lo tanto, como bien conocemos aquí, el trabajo de Foucault es uno de los más conocidos y casi una moneda común entre los constructivistas. Lo que va a interesar no es el estudio del enfermo, ni un estudio de la enfermedad como vivencia, sino más bien un estudio de las condiciones que permiten hacer la diferencia entre la normalidad y la anormalidad en una sociedad. Esto significa que va a haber una concentración en las prácticas médicas, en las prácticas institucionales, dando generalmente círculos en torno a la vivencia de la enfermedad, pero sin entrar en ella. Esto naturalmente es paradójico porque nos lleva a preguntarnos entonces cómo podemos reconocer que estamos hablando realmente de la enfermedad y no solamente de condiciones sociales anejadas a ella.
Una postura aún constructivista en esta vía, pero moderada, sería la de George Canguilhem, ¿no? Él, de hecho, más bien reconoce que hay un problema en establecer las enfermedades desde las posturas sociales o desde las construcciones sociales, porque se podría llegar a este punto, como él denomina, abusivo, de confundir finalmente la génesis social de las enfermedades con las enfermedades mismas. Entonces, aunque esta postura constructivista nos abre cierto espacio para la subjetividad, no logra adentrarse directamente en ella. Entonces, considero que la pregunta por el sujeto de la enfermedad está justificada en el estado actual de las tensiones sobre la comprensión, por ejemplo, de la COVID-19 en esta pandemia actual. Así es que, para evitar este tipo, por ejemplo, de situaciones paradójicas en las que, por ejemplo, podemos leer en la obra de Foucault, en El nacimiento de la clínica, ¿no? Lo que hace que el enfermo tenga un cuerpo espacioso, un cuerpo ancho y pesado, no es que haya un enfermo, sino que haya un médico. Entonces, para tratar de salir un poco de la mirada del médico y volver a la experiencia del enfermo, me parece importante precisamente preguntar por esta noción de normalidad, es decir, ¿de dónde proviene la noción de enfermedad? Sabemos que hay nociones de enfermedad estadísticas, como regularidades, edad, peso y demás. De los pacientes tenemos también una noción de normalidad socialmente mediada y tendríamos una tercera noción que podría llamarse como personal, y eso varios autores lo reconocen. Entonces, en esta tercera dimensión es en la que yo quisiera centrarme, y creo que para eso es necesario retomar la reflexión desde una fenomenología de la enfermedad. El trabajo naturalmente no es nuevo, hay varias elaboraciones previas desde la misma obra de Husserl, desde la obra de Heidegger, y es muy famosa las referencias de los seminarios de Solicón, por ejemplo, o también a trabajos mucho más recientes como los de los profesores Zahedi, Gallagher, Thomas Fuchs, Karel, entre otros, o inclusive de la misma profesora Agatha Bach, que el día de hoy nos acompaña. Entonces, a mí lo que me interesa es mencionar dentro de esta fenomenología de la enfermedad dos posibles entradas para comprender la noción de normalidad. Lo primero va a ser esta noción de percepción carnal, con sus tres dimensiones ya mencionadas: afectiva, atmosférica y de resonancia. Y luego vamos a ver cómo esta situación podría o no alterarse en torno a la situación personal. Pasemos entonces al primer punto de esta segunda parte. Me gustaría para eso traer una cita de Husserl, ¿no? En el que dice: la constitución normal es aquella que constituye la primera razón. Permítanme, aquí tengo un problemita con esto. La primera realidad del mundo y del cuerpo. Aquella que tiene que estar constituida para que puedan constituirse las transmutaciones perceptivas, precisamente como, ¿no? Aquí nos está hablando de una modalidad de la vivencia, transmutaciones, como inclusión de circunstancias de experiencias anómalas, tomando en cuenta la realidad de nivel superior como las nuevas relaciones de dependencia. Fin de cita, ¿no? Esta es una cita que corresponde al segundo tomo de Ideas. Ahora, la pregunta que nos ocupa es naturalmente: ¿en qué consiste esta normalidad que se pierde en la experiencia de la enfermedad? Eso es lo que nos interesa aclarar. Bien, pasemos. Considero, y esta es la tesis en torno a la que gira mi intervención y del libro que pronto verá la luz, es que el sujeto de la enfermedad debería pensarse a partir de la complejidad de la persona. Y esto es de la persona encarnada. Y la enfermedad debería considerarse no tanto como algo que pasa dentro de la persona, sino más bien como una situación en que la persona está. En este sentido, la enfermedad no está en la persona, sino la persona está en un estado de enfermedad. Cuando la vivencia de anormalidad, es decir, cuando comienza a haber una alteración en la relación de la persona y el mundo, es cuando las molestias pueden tornarse en una modificación que a tal punto, en estas transmutaciones de las que hablaba Husserl, comienza a notarse una inquietud que deriva en un estado morboso. Y es lo que ahora nos interesa precisamente aclarar. La enfermedad va a aparecer como una situación de valencia negativa en la que personas se encuentran modificando su relación con los otros y con el mundo. De esta manera me interesa proponer que la enfermedad podría considerarse como una vivencia dramática de la alteración del estado habitual
o normal de la percepción carnal. Esta es la estructura que me interesa aclarar. Las modificaciones pueden darse en estos tres niveles, finalmente, en el nivel de la percepción carnal, de la situación personal y de la intersubjetividad. Veamos cómo se puede comprender este esquema. Bien. La existencia de una persona implica naturalmente una relación establecida con el mundo, y la enfermedad se presenta en primer lugar como una molestia. Ese es, creo, el primer indicador para una situación de enfermedad. Esto significa una modificación en lo que en términos de Husserl vendría a ser la protosensibilidad. Pero ¿qué significa específicamente esto? Significa, en primer lugar, tratar de comprender la dimensión afectiva, y por eso retomo el término carnal. Hay tres dimensiones que me gustaría ahora señalar. El de las ubiestesias, que son las que marcan un primer nivel, por ejemplo, de nuestra relación con el mundo. Es decir, esta capacidad que tiene el cuerpo de tocar, pero al mismo tiempo ser tocado. Esto significa, por lo tanto, una capacidad de conciencia prereflexiva de la manera en que nuestro cuerpo, nuestra corporalidad se mueve con el mundo. Piensen en la manera en que uno carga, ¿no? Aquí está la foto de un tipo de trabajo común acá en Bolivia, que es el de la parapita o del kepiri, ¿no? Es una persona que trabaja cargando. Cuando nosotros cargamos algo, podemos sentir la resistencia del mundo, y esa resistencia con las cosas marca una cierta habitualidad y una disposición corporal con respecto a nuestro entorno. Ese marca el primer nivel de estilo habitual, por ejemplo, de nuestro trato con el mundo. El segundo es de la sinestesia, la capacidad de sensación de movimiento libre y espontáneo. Y la tercera viene a ser el de las senestesias, y es esta vivencia de la propiedad y de la agencia en los actos de movimiento. Nosotros podemos levantar algo, pongan como ejemplo, levantarse a uno mismo de la cama. Eso significa ya una capacidad de la sensación de agencia, de propiedad, me levanto yo mismo, la capacidad de espontaneidad del movimiento, pero además la capacidad de reconocer las distancias en una habitación común, en la habitación propia. Cuando hay una alteración en este primer nivel de la percepción, los espacios comienzan a hacerse más extensos, el cuerpo comienza a parecer más pesado a uno mismo, y ahí comienzan a aparecer las alteraciones que considero marcan el inicio de una enfermedad en este nivel de la afección. Se pueden todavía hacer divisiones o un análisis un poquito más detallado en el punto de las anestesias. Zahavi y Gallagher nos proponen una división muy interesante, ¿no? Es decir, tenemos las acciones intencionales, las que están dirigidas a un objeto, como levantar una bolsa, levantar la mochila de viaje, levantar los libros, realizar los trabajos en el mercado, por ejemplo. Y están dirigidas a un acto voluntario. Estas, sin embargo, implican además movimientos preintencionales. Esto significa aquellos movimientos intermediarios para eso, ¿no? Levantar, mover las manos, abrir algo con los dedos, mover los ojos, por ejemplo, en el caso de la lectura. Luego tenemos también los movimientos subintencionales, que tienen que ver, por ejemplo, con mordernos los labios de los nervios, los dedos, la pierna cuando estamos esperando algo. Y los movimientos reflejos, ¿no? Que son más o menos de inercia, y esto los hacemos pues casi sin percatarnos, tocarnos a nosotros mismos, movernos y demás. Estos movimientos, que están generalmente implicados en nuestro ser cotidiano, implican nuestro estilo habitual en la manera en que estamos afectados por el mundo. Este nivel de afectación tiene un estilo en la medida en que tiene una resistencia, tiene un ritmo que marca nuestras costumbres. Y estos son los que comienzan a modificarse cuando entramos en un estado de enfermos. Hay una dimensión importante también dentro de la experiencia autoafectiva, y es la que nos propone Hermann Schmitz, creo yo, de una manera muy interesante, con la noción de dinámica corporal, ¿no? Él habla de una leibliche Dynamik, que corresponde a que nuestra experiencia en el mundo implican vivencias, por ejemplo, de contracción y de extensión. Pensemos una sensación de contracción y extensión, por ejemplo, en el susto, que es uno de los ejemplos paradigmáticos de Schmitz, donde sentimos una contracción sobre nosotros mismos. O en el relajamiento, de manera contraria, sentimos más bien una expansión. Esta contracción y expansión están además mediadas por relaciones de hinchazón o tensión o amplitud.
Lo mismo se da, por ejemplo, al toser o al estornudar. Y esto implica una variación en el ritmo en que nosotros ya tenemos un estilo habitual de la corporalidad en el mundo. Entonces, creo que estas dimensiones de afección carnal son las que marcan nuestro primer suelo de lo que denomino aquí como una percepción carnal, que es esta relación directa con el mundo. Esto es algo que Husserl precisamente va a caracterizar como una pasividad con la que el sujeto se relaciona con el mundo. Es este protohaber, ¿no? Un conocimiento básico de la normalidad y del entorno. Y este es el primer nivel básico de la normalidad que una persona puede comenzar a reconocer como si cambia o como si se mantiene para comenzar a establecer si está o no entrando en un periodo de enfermedad. Esta doxa fundamental es con la que tenemos trato cotidianamente y con la que siempre nos estamos preguntando cómo vamos y cómo nos va en el mundo. A esta capacidad de relación afectiva con el mundo se la conoce también en otros términos como Leibliche Selbst. No me voy a detener demasiado en esto por razones de tiempo, pero considero que esta capacidad de afección no es únicamente unidireccional o bidireccional, sino que tiene la capacidad de mantener una rítmica por la que cada persona puede reconocerse en su individualidad y su normalidad. Pero no solamente esta se delata como la capacidad que tenemos para hacer en el mundo, sino también como las debilidades, los cansancios, la fuerza, la falta de fuerzas, por ejemplo, la lentitud, el desgano, la impulsividad descontroladas. Piensen en el estornudo o en los ataques de tos que vienen en un resfrío, en una gripe, o también como casos registrados de síntomas en la COVID-19. Todo esto significa una alteración de la dinámica carnal y es ahí donde me parece encontrar este primer paso de la anormalidad, del paso de la normalidad a la normalidad, que marcaría por debajo de las nociones naturalistas o constructivistas una vía de indagación para la enfermedad desde la fenomenología. Naturalmente me separo de la noción de autoafección al estilo de Michel Henry o Hermann Schmitz como una autoafección de la corporalidad, suspendida por lo menos o completamente separada del cuerpo orgánico. Yo creo que aquí más bien el cuerpo orgánico tiene una relevancia importante en la medida en que es un cuerpo que debemos apropiarnos o reapropiarnos cuando éste cambia. Y esto lo voy a explicar un poco más adelante cuando pasemos a la noción de situación. Ahora bien, no solamente tenemos esta dimensión afectiva, sino considero que esta dimensión afectiva de nuestra percepción normal o que varía en la normalidad tiene un carácter atmosférico y resonante. Este carácter atmosférico y resonante así se puede ver en los siguientes ejemplos de citas, casi como de testimonios, ¿no? Este es de un caso de un boliviano que se dio cuenta que tenía COVID o que presumió que tenía COVID cuando al limpiar su baño se dio cuenta que no podía sentir el olor a cloro que generalmente utilizaba. O en este otro caso, el de otro, que era su cumpleaños, le trajeron una torta y de pronto, pese a toda la expectativa que tenía de saborear el pastel, no sintió nada. Y claro, aquí la pregunta interesante para nosotros es, ¿en qué consiste este no sentir nada? ¿Y qué es esa nada que se siente, esa nada percibida? Y esa nada percibida considero que tiene que ver precisamente con la dimensión atmosférica y resonante de la percepción. Husserl habla de esto, por ejemplo, cuando habla de las vivencias emocionales, la trata también en los casos cuando recuerda haber tomado Santonini, las variaciones que hay, cuando habla también de las experiencias de la coloración de la vida. Me parece que también está presente este carácter resonante y atmosférico, ¿no? Es decir, cambia algo alrededor nuestro. Y esto también es señalado por Merleau-Ponty, ¿no? De hecho, él utiliza también el término atmosférico y es una extensión flexible, mutable, es una dimensión gestual o expresiva y que se da con su tonalidad sexual y es finalmente una atmósfera de sentido. Y es ese sentido el que comienza a variar en un estado de enfermedad. Schmitz también es otro autor que hace énfasis, creo, en esto de una manera interesante. Trata de establecer la dimensión atmosférica como aquella que además puede ser interrumpida y demás. Esas variaciones son las que se dan y por las que generalmente además podemos asociar la enfermedad a términos como estar teñido de gris, como pérdida de un color, como estar teñido el mundo de otra manera, como no sentirse a uno mismo como de costumbre, como si el mundo ya no pudiera decirnos algo o excitarnos o emocionarnos de la manera en que eventualmente lo hace.
Ahora, lo que es interesante acá es que esta extrañeza puede restituirse en una normalidad, y eso lo veíamos ya igual en la cita de Husserl, con la que había partido. Y esto significa que entonces la enfermedad no es solamente un periodo delimitado de manera completa, sino que es un proceso dinámico. Podemos adaptarlo nuevamente y generalmente lo que hacemos es tratar de adaptar esta extrañeza frente al mundo o esta extrañeza en el mundo a la habitualidad y tratamos de decir, no, debe ser un asunto del clima o debe ser otra cosa, pero no creo que esté yo enfermo. Entonces lo que tenemos acá es un proceso constante de normalidad y su alteración en la habitualidad de la percepción carnal del mundo. Al nivel de la resonancia, Merleau-Ponty hace un énfasis interesante, ¿no? Cuando estas anormalidades se vuelven cada vez más profundas y se establecen ya en términos de la enfermedad, él señala que el enfermo debe tratar de traer que era antes elocuente y significativo mediante una interpretación y debe por lo tanto tratar de aclarar qué es lo que le está pasando. Y esto naturalmente lo vemos en los malestares registrados con respecto al COVID, ¿no? Es decir, un malestar vago general, mialgia como dolor muscular, la pérdida del olfato, la disgeusia como pérdida del gusto. En todos estos casos, el mundo deja de tener esa resonancia, de pronto ya no huele, ya no se siente, y esa pérdida del olor y del olfato significa esta relación silenciosa o silente con el mundo que, por ejemplo, el sociólogo alemán Helmut Rosa ha denominado como una Stummerfahrungen, ¿no? Es decir, estas experiencias en que el mundo calla y ya no nos dice algo. Y creo que eso también es una vía de acceso interesante para una fenomenología de la enfermedad. Entonces, lo que tenemos acá es que en la enfermedad la constitución de los horizontes perceptivos se muestra en una alteración en la que el mundo parece ya no decirnos algo y nuestra afección se ve modificada, sea por nuestros movimientos, sea por el carácter de sentido gestual o atmosférico o por esa falta del carácter resonante. O por exceso también podría darse, ¿no? Pienses en el tinnitus o en el exceso del brillo de la luz, ¿no? En la fotosensibilidad. En esos momentos también hay una modificación de la percepción carnal que muestra un estado de afección. Entonces, si entendemos etimológicamente enfermedad como enfermitas, podemos comprender la enfermedad precisamente como una falta de tensión habitual en esta relación con el mundo. Habiendo visto esto, me gustaría pasar de manera muy sintética a la segunda noción de la enfermedad como situación personal. Considero que la enfermedad como situación personal está o tiene más bien sus raíces en la dimensión corporal. Y esto significa que las narraciones que tenemos sobre la enfermedad están asentadas en estas variaciones de la percepción carnal. Es decir, que el mundo deje de resonar para nosotros, se torne callado o que nuestro cuerpo no responda como antes, genera primero un conjunto de sentimientos que Laing y Fuchs, por ejemplo, los han caracterizado por la aflicción, la amenaza, la soledad y el recurso, la vergüenza o la culpa, a los que además considero que se debe agregar la empatía cognitiva. Pero además significa que este carácter vocativo sentimental de la enfermedad da la base para una dimensión narrativa. Las enfermedades no se pueden considerar o estudiar al margen de su dimensión narrativa. Y hay dos grandes dimensiones que me gustaría resaltar y que las resalto en el texto. La narración personal, que giran en torno a las preguntas ¿por qué a mí? ¿Qué pasa con mis cercanos? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Qué les ha pasado a otros en mi misma situación? Y esto naturalmente tiene repercusiones en el nivel de la contingencia, en la responsabilidad, en los medios y en la empatía cognitiva. Pero la segunda dimensión es que esta narración personal pasa a articularse con las narraciones sobre la enfermedad. Y estas narraciones sobre la enfermedad tienen por lo menos 4 características o 4 estructuras básicas. Y aquí sigo a Laing Entralgo, que me parece que da un aporte muy importante ahí. Y es que la enfermedad puede aparecer como un castigo o un azote, como un enemigo externo por fuerzas naturales. En Bolivia, en Francia y en otros países se dijo, ¿no? Es un enemigo externo que viene a atacarnos. Puede ser también producto del azar, una necesidad en los justos también enferman, puede ser un reto que debe resolverse por magia o por técnica, o puede ser una prueba
que nos lleva hacia el aprendizaje. Entonces, hay una mediación constante de la enfermedad y de tratar de comprender por qué la percepción ha variado, la percepción carnal ha variado, y se la trata de dotar un sentido a partir de estructuras narrativas. Y eso me parece que también puede ser un tema importante para una fenomenología de la enfermedad centrada en la persona. Por eso considero que hay un componente narrativo que no se puede dejar de lado. Y es por eso que considero que la enfermedad es un fenómeno dramático, es una vivencia que tiene una estructura dramática que está enraizada en nuestra percepción corporal con el mundo, que afecta nuestra dimensión resonante y atmosférica, que tiene una dimensión además reflexiva y aflictiva, que tiene un carácter vocativo, es decir, la enfermedad siempre termina preguntando al enfermo, ¿qué eres tú ahora? ¿Cómo te estás convirtiendo tú ahora en esta situación? Y que permite esta apertura a una narración y una transformación de la narrativa autobiográfica. Las tres dimensiones importantes que creo que a nivel de la intersubjetividad resultan además afectadas son las siguientes, ¿no? A nivel de la afectividad se da un extrañamiento, a nivel de la sensación atmosférica de relación con los otros se da esta tensión entre el sentimiento de soledad, la necesidad de compañía y finalmente el estudio de los posibles medios para sobrepasar la enfermedad. Y de esta manera entonces me gustaría resumir esto, ¿no? En cada estado morboso, la enfermedad parece poner a la persona atingida frente a la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que debes dejar valer y cómo ahora ha cambiado tu mundo? Es decir, ¿quién eres tú ahora en esta modificación de ti mismo, en esta sensación de extrañamiento y cómo comprendes al mundo? Por ello considero que la enfermedad es un fenómeno dramático de la alteración de la percepción carnal que tiene una repercusión clara en la estructura de la narrativa autobiográfica. Esa creo que es una vía interesante para acercarse a la enfermedad y es la que el día de hoy he querido compartir con ustedes. Espero haber podido señalar con cierta claridad los puntos centrales que me interesan y que naturalmente en el texto los detallo con mayor cuidado. Me quedo abierto a sus preguntas y comentarios. Y desde ya muchas gracias. Muchas gracias al maestro Martín Mercado por esta interesante, pero sobre todo inquietante exposición que creo que nos dará para una reflexión amplia y problemática que, pues de hecho, inicia la doctora Agatha Bach. En este momento le cedemos la palabra para dar lugar a su réplica. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenos días o ya tardes a todos. Gracias por estar con nosotros, maestro Martín. La verdad que me da mucha alegría poder escucharte aquí. Y bueno, felicitar por tu exposición, sobre todo sabiendo que el texto que estás presentando es un texto mucho más largo. Es un texto que yo también he tenido la oportunidad de leer, con lo cual también tengo mucho más que decir. Te ruego, Marcela, que por favor a los 20-25 minutos me digas que ya, porque si no, no voy a parar. Y quisiera destacar que yo me encuentro en una situación de mucha afinidad, digamos, reflexiva con maestro Martín. Estuve viendo cosas que me preocupan ahora mismo también de cara a los análisis de la enfermedad. Voy a compartir solo algunas y escogeré un hilo de todo lo que sintetiza ahí. Y lo estructuraré en 3 puntos que espero que me dé tiempo a esclarecer. Alguno relacionado estrictamente con la interpretación fenomenológica, es decir, del análisis que el maestro Martín hace de la enfermedad, y otros 2 relacionados con, y también de cara al diálogo, relacionados con el sentido de esta investigación. Es decir, ¿para qué se hace una fenomenología de la enfermedad? ¿Qué significa una fenomenología de la enfermedad?
¿tiene sentido que la fenomenología de enfermedad entre en diálogo con otras disciplinas? Y si es así, ¿por qué? Etcétera. Es decir, abriré el panorama de sus investigaciones de la mejor forma posible para que podamos tener también un diálogo interesante. Bien, comienza la ponencia. Ágata, Sí. perdón, solo si pudieras enderezar un poco la pantalla, es que por lo menos de mi lado se ve solo un tercio y es raro. Es que es tema de mi ordenador que, como sabes, tiene algunos problemas ya. Sí, Así que, así está perfecto. Solo una cuestión de... vale, Mil pues gracias. voy a sentarme así, más derecho. Muy bien, pues lo que quisiera destacar en el comienzo, en la parte del distanciamiento de posiciones reductivistas, sobre todo cuando se habla del naturalismo, a muchos les parece casi una irresponsabilidad el cuestionar la ciencia, entre comillas, ¿vale? Porque tenemos una investigación clínica que es muy robusta, que tiene criterios muy claros y que podría parecer casi un sacrilegio intentar cuestionarlo. Quisiera aclarar, y eso tendrá relevancia al final, que eso no es así. Es decir, a pesar de que el naturalismo y un modo de comprender la enfermedad, pues como ciertas incapacidades, ciertos síntomas, etcétera, está muy extendida, el naturalismo, como acertadamente señala Martín, tiene problemas epistemológicos a nivel filosófico ya, uno relacionado con la normalidad, como se mencionaba, pero otro mucho más interesante relacionado con la definición misma de la salud y enfermedad. Es decir, si la enfermedad es manifestación de un síntoma, la salud, ¿qué será? La carencia de síntomas. Entonces, definimos la salud negativamente en relación con la enfermedad. ¿Cuál es el estado, digamos, principal ahí? Eso por un lado. Y por otra parte, parece, sobre todo en el enfoque estadístico que ahí se menciona, del naturalismo de Boers, por ejemplo, que que la salud se define en términos poblacionales, si queremos, de lo que prevalece como normal, pero esa normalidad está investida con un carácter prescriptivo, es decir, no es solo descriptiva. Y entonces puede parecer que la práctica médica comete ese paso del ser al deber ser, ¿no? que está denunciado en la tradición fenomenológica, en el sentido que ya no solo establecemos qué es normal, sano, frente a lo que es abnormal, enfermo, sino que además perseguimos las correcciones de ciertos organismos que no se ajustan, y eso pues es una valoración de lo que es bueno o malo. Ahí el problema es determinar si todas abnormalidades, incluso las abnormalidades genéticas o tal, califican para esta corrección, ¿no? Y si hay otra forma de articularlo. Por otra parte, el constructivismo, que puede parecer escandaloso en el sentido, sobre todo si se presenta en versión folk, ¿no? De las enfermedades no existen, se construyen socialmente, no es descabellado. Quisiera insistir en eso porque a muchos les parecerá, en el sentido que pone el foco de la atención en el carácter social de toda ciencia, de toda empresa científica, ¿no? Y eso está respaldado por filósofos de la ciencia como Kuhn, etcétera. Es decir, integrar elementos sociales de la enfermedad es un acierto, pero como señala, y con razón, con acierto, el maestro Martín, pues tendremos que pensar cuál es el lugar de lo social, de lo intersubjetivo en la vivencia. Y desde luego, en el caso de la desaparición del sujeto, pues es problemático también. Pasaré ahora, entonces tenemos que tener en mente eso de normalidad y eso de salud y enfermedad sin sujeto, que es lo que hacen las dos, para luego reflexionar qué es lo que aporta la fenomenología a ese debate. Pasaré ahora a analizar brevemente la aportación
de Martín, que en verdad pues felicito otra vez por la riqueza, enorme riqueza y bueno, por la rigurosidad del acometido, que en la versión escrita la verdad que es impresionante el manejo de las fuentes y la amplitud de miras. En eso voy a insistir. Entonces, la enfermedad ahí se analiza como una experiencia anormal se analiza a un doble nivel y se trata de ofrecer un nexo al final. En un primer lugar, pues tenemos esa enfermedad como alteración de la normalidad de nuestra relación con el mundo a nivel reflexivo, a nivel carnal, de percepción carnal, donde pues está muy bien determinar no solo componentes, digamos, pues dóxicos si quisiéramos, sino también afectivos. Y me gustó especialmente lo de atmósfera y resonancia, que es una amplitud, una ampliación respecto de lo que normalmente en estudios sobre fenomenología de la enfermedad se analiza, al menos los que yo leí, que también puedo estar sesgada. Pero y el segundo momento es enfermedad como una situación, es un nivel de ya un ego personal contemplado no solo a su nivel anímico, sino pues como un ser anímico espiritual, ¿no? Según la fenomenología de Husserl. Y ahí se presenta pues como una situación anómala también de la que tenemos que hacer sentido encontrarnos. Bien, aquí yo tenía un par de sugerencias. Lo que quisiera destacar especialmente es lo que en la ponencia de Martín aparece en una de las diapositivas de esas que donde se detalla el recuadro, creo que de Schmitz decías, ¿no? De la rítmica de... A ver, lo que pasa en la enfermedad es que nosotros concebimos el mundo con un cierto estilo normal. Es un curso normal de experiencia. Es decir, en mi vida prereflexiva, yo percibo, me deleito, vivo de una cierta manera. Lo que pasa en la enfermedad, tal y como tradicionalmente se describe, es que irrumpe algo ajeno a mi estilo habitual, de alguna forma contrario a él, que me impide, sea por dolor, sea por la fatiga, ahí hay muchos ejemplos que podríamos ver, que me impide el desarrollo libre de mis actividades anteriores y además, y en esto me interesaba enormemente esa diapositiva, además me cuestiona en la agencia y la propiedad de mi propio cuerpo. Es decir, cuando yo caigo enfermo, lo que está pasando es que ya no puedo. Yo no puedo moverme, siento una fatiga y lo que antes me era accesible, lo que yo antes podía hacer, ahora ya no lo puedo hacer. Y también me cuestiono de, ¿soy yo la que está haciendo esas cosas? ¿Me pasa de mí? ¿Es algo voluntario, involuntario, etcétera? Es decir, creo que es un acierto concebir que la ruptura de la normalidad se efectúa a muchos niveles y tanto en relación con el mundo exterior como con mi propio cuerpo. Eso quisiera rescatarlo y tal vez sería interesante que profundizáramos en el debate sobre ello. Pero bien, al dividir de forma tan que yo sé que es por orden expositivo, pero al dividir entre lo prereflexivo y el nivel personal propiamente, la enfermedad como anomalía y enfermedad como situación, yo quisiera preguntar por el nexo propiamente que existe entre ellos, ¿no? Porque parece que ciertas cosas como la narrativa sobre la enfermedad ocurren a ese nivel personal ya robusto, constituido. Eso es importante de cara a una elaboración fenomenológica de la enfermedad y es importante para la fenomenología misma, es decir, esclarecer niveles de constitución, ¿no? De la identidad. Y bien, ahí yo creo que sí vi una cosa, pero no estoy segura si estoy en lo cierto, por lo cual sí quisiera insistir en ello, estaría muy bien que lo hagamos.
o sea, la narración dices en un momento que está arraigada en el cuerpo, ¿verdad? Eso quiere decir, según vi en tu libro, que las narraciones parten de las prácticas carnales concretas, se asientan sobre ellas y son, en cierto sentido, abstracciones. Es decir, las prácticas, nuestras prácticas encarnadas, institucionalizadas ya si queremos en la intersubjetividad, se convierten en narraciones y nos sirven para imprimir en otros, digamos, ciertas cualidades. Pero esto te sirve además para, como posibilidad de toma de distancia respecto a narrativas, lo cual está muy bien porque nos reafirma en la autonomía del sujeto, ¿no? Eso es importante, que tú puedas tomar distancia de que te llamen leproso o yo qué sé, o desgraciado por la enfermedad que tienes, es un nivel liberador, éticamente, está muy bien. Pero por otra parte, yo quisiera preguntarte si no es que estas narrativas también nos determinan de vuelta a ese nivel prereflexivo. Es decir, es lo que comentamos alguna vez. Elizabeth Benke tiene un escrito que se llama Ghost Gestures, los gestos fantasmas. Esos gestos fantasmas son gestos involuntarios, pero que están habitualizados, es decir, no, o sea, los ejecutamos ya en nuestra experiencia corriente y normal sin realmente prestar atención a ellos, pero que son como sedimentaciones culturales encarnadas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, el modo en que se sienta una mujer en el metro, es decir, con piernas juntitas, modestamente y no de otra forma, sería un ejemplo de ese gesto, ¿no? Entonces me interesa saber cómo ves tú el engranaje. Yo vi algo así, una cosa en la que profundizaste poco en la ponencia, en situación como algo existencial, ¿no? Ahí parecía converger. Me gustaría que elaboraras sobre eso o que hablemos sobre eso. Y bueno, y finalmente quisiera retomar esa pregunta de antes, de la que hace la fenomenología en debate actual sobre salud. Como vemos, el planteamiento de Martín es algo así que podríamos llamar la experiencia transformadora, ¿vale? Es lo que Javi Carroll, como Javi Carroll de alguna forma llama la pandemia en algún momento, ¿vale? Pero yo creo que se nos escribe una experiencia transformadora en un doble sentido aquí, es decir, lo transformador aquí es la enfermedad irrumpe, corta con nuestras relaciones habituales, nos transforma en el sentido negativo, no voy a ser yo la que pondera las bondades de la enfermedad, nos transforma, esa es la transformación vital que ocurre no solo a nivel sentido, sino a nivel epistémico, a nivel práctico, a nivel axiológico. La enfermedad transforma nuestra forma de relacionarse con el mundo. Pero también el postulado de incluir la subjetividad en el discurso sobre la enfermedad es transformador, ¿no? Y esta es la transformación que se postula, la postulación de la fenomenología. ¿Por qué incluir el sujeto de la enfermedad en la determinación de lo que es salud y enfermedad? Pues si se fijan ahora mismo la definición de la OMS, que es así de principios de años 50, creo, de la salud, habla de que la salud es no solo la ausencia de las enfermedades, sino un estado de completo y creo que duradero bienestar, ¿vale? Quiero decir, justamente lo que dijimos al principio de que pues la enfermedad es colección de síntomas y entonces la salud sería su ausencia, se pone en la cuestión en esa definición que, bueno, se habla mucho de ella, se practica un poco menos, pero sigue ahí como una idea regulativa, si queremos, casi. A lo que voy, es cierto, y creo que la práctica médica está muy orientada a ello, que
no solo se trata de determinar, diagnosticar los síntomas, sino que se trata justamente de elegir, de garantizar al paciente una calidad de vida buena, la que tenía antes, en caso de enfermedades donde se puede restablecer, o garantizar al menos una calidad de vida aceptable en caso de enfermedades que no se pueden curar o que sean mortales. Y ahí la calidad de vida pues ya será, pues obviamente relativa a las posibilidades. Y bien, fíjense que yo dije la práctica médica. Lo que faltaba tal vez al enfoque naturalista y al enfoque constructivista es que concibían la medicina como una práctica clínica, como una investigación o una biología aplicada. Es decir, tenemos unas ciertas definiciones y unas ciertas evidencias que no son despreciables porque son absolutamente necesarias, pero no ponían énfasis suficiente en medicina como praxis. Y esta vía es la que recupera de forma interesante la fenomenología, en el sentido que nos interesa el encuentro paciente-médico. Eso lo hace Schwenaus, por ejemplo, ¿no? Y el encuentro paciente-médico, ahí el enfoque no es tanto en la aplicación de conocimientos o no es primeramente en diagnóstico de una cierta enfermedad, sino en justamente garantizar la calidad de vida. Ahora bien, calidad de vida de por sí es un concepto muy difuso donde entra toda clase de elementos y es psicológica también, psicológica, social, también hay dimensiones físicas, fisiológicas. Porque aquí creo que un análisis fenomenológico pleno de las estructuras de la subjetividad involucradas en la experiencia de la enfermedad nos serían de gran utilidad. Sí, veo que me queda poco, así que quisiera solo insinuar que incluso, aunque me centre en la medicina como práctica, eso podría tener relevancia para medicina clínica, para investigación, etcétera, pero son cosas que, bueno, pues que podemos discutir. Muchas gracias otra vez, maestro Martín, por la ponencia. Espero haberla comentado de forma pertinente. y bueno, pues creo que tenemos un interesante campo de debate ahora mismo, ¿no? Así que podemos ampliar. Muchas gracias, Ágata, por el comentario. Desde mi punto de vista, queda el punto de vista del ponente amplio, profundo y que toca ciertos aspectos, creo que medulares, ¿no? Sobre los que a mí misma me gustaría retomar un par de cosas. Entonces, le cedo la palabra al maestro Martín. Calculamos más o menos unos 7-10 minutos para la contrarréplica y tener así oportunidad de abrir el foro a las preguntas y comentarios de la comunidad que está participando en la sala y que está siguiendo el evento en redes, ¿no? Adelante, maestro. Muchas gracias. Solo decir que disculpen, si alguien tiene pregunta, podría levantar la mano y así establecer. Claro. Bien. Gracias, perdón. Bien, en primer lugar, y si me lo permiten directamente, Martín, por favor. Dos, les agradezco también por la paciencia. Estoy consciente de que eso entra dentro de los 7 minutos. Estaba tremando casi mientras exponía. Y no puedo negar, finalmente eso es parte también del contenido de la exposición, porque mi manera de temblar en las exposiciones, ¿no? Ese nerviosismo que eventualmente nos acompaña en los grandes eventos, en los eventos significativos, forman parte de esta percepción básica que a mí me interesaba tratar de destacar y que por lo menos dentro de la literatura de los estudios de la enfermedad en mi país no he encontrado. Es decir, este texto que actualmente tiene ya como 97 o 100 páginas, comenzó a ser como unos apuntes que tomé el año pasado y un artículo y un pequeño debate con el grupo de psicólogos de La Paz acá en Bolivia sobre la enfermedad.
Y la bibliografía era naturalmente reducida, teníamos poco acceso, era justo el tiempo de la cuarentena en Bolivia, entonces tampoco había bibliotecas y aunque hubiera habido acceso, nuestra bibliografía no es abundante, lastimosamente. Lo que es común también en los países latinoamericanos. Y en ese conjunto de restricciones a mí me interesaba tratar de señalar cuáles podrían ser los puntos de ingreso en el debate. Entonces hay un debate, creo, amplio en diferentes niveles y que la profesora Bach los ha señalado muy bien. Tenemos por una parte todo el problema o la discusión contemporánea sobre la posibilidad de humanizar nuevamente la medicina o los campos de la medicina. Entonces la pregunta naturalmente no es cómo le quitamos ese carácter científico o árido a los médicos, que finalmente es una expresión de toda la rigurosidad sedimentada por siglos de trabajo, sino la pregunta es cómo lograr que en esa sistematicidad no se produzcan falencias mínimas como lo que se ha denunciado bajo el término de injusticia epistémica, es decir, que los reportes en primera persona no queden completamente evadidos. Eso ya es también un serio problema de discusión dentro de la fenomenología, porque la pregunta hasta qué punto podemos asumir que un paciente que cuenta cómo se siente deba ser tenido como un reporte fenomenológico o no, es un campo fuerte de discusión que lleva larga data y han corrido casi mucha sangre y tinta de por medio. No solamente en los procesos de intento de naturalización de la fenomenología o del intento de instrucción a los pacientes, sino también por la pregunta hasta qué punto una persona puede expresar lo que está viviendo de manera suficiente con un lenguaje por lo general coloquial y que se presenta como una brecha frente al lenguaje especializado de los médicos. Entonces, creo que la experiencia de la pandemia nos ha puesto en parámetros comunes de fenómenos que nos dan un cierto acceso pese a las diferencias geográficas e inclusive del lenguaje. Nos permiten precisamente resaltar este carácter problemático de la enfermedad. Conversando además hace unas semanas atrás con la profesora Lucrecia Rovaletti de la Argentina, que también tuvo la gentileza de escribirme por este texto, ella me hacía énfasis mucho en 3 dimensiones que se podrían tomar en cuenta aún en esta exposición y creo que vienen al caso en esta discusión. Y es que en la vivencia de la enfermedad se pueden diferenciar 3 niveles. Estar enfermo y aún así no tener conciencia de ello, como cuando hay, no sé, células cancerosas o una caries que no duele, etcétera, o ciertos tumores en la matriz que pueden ser benignos, no necesariamente dolorosos, pero en algún momento el médico los puede revelar como un estado de enfermedad en el organismo, aunque no desarrollen patologías más complicadas. El segundo nivel sería el de estar enfermo, y es en ese nivel en el que yo me concentro principalmente en este texto. Es decir, ¿qué significa ese estado de normalidad y de enfermedad? Y el tercer nivel sería el de asumirse enfermo, ¿no? Y es el rol de enfermo que ya se da por parte de la sociedad. Cuando una sociedad clasifica como personas con capacidad diferentes o impedidos, etcétera. Estos 3 niveles pueden estudiarse de manera independiente y de hecho se los hacen. Los médicos se concentran en el estar enfermo. Gran parte de la psicología, por lo menos alguna parte de ella, se concentra en esta dimensión del sentirse enfermo. También la etnografía y la antropología de la enfermedad se concentran y ponen énfasis en ello. Y el de asumirse enfermo, pues ha sido bastante estudiado por la sociología y también por estos otros reportes fuertes que hemos caracterizado como constructivistas. La pregunta interesante, creo también ahí concuerdo también con la profesora Bach, es cómo articular estas dimensiones. Y esta articulación en términos fenomenológicos, por lo menos dentro del modesto proyecto que a mí me interesa, que es el de la fundamentación de una fenomenología personalista, es cómo comprender esta relación entre las vivencias corporales, las vivencias carnales y la constitución de la identidad narrativa. Hay un fuerte debate también ahí, lo sé, en que si la identidad narrativa es algo externo y por lo tanto superpuesto y casi como una funda, dicen Hülle, le llaman inclusive en alemán, para los casos de las vivencias, en este caso mórbidas, o si más bien tiene una raigambre carnal, corporal. Yo
representaría más bien la segunda tesis, y para eso en el texto, por lo menos, y lamento no haberlo podido exponer suficientemente el día de hoy por razones de tiempo, para comprender esas relaciones necesitamos la noción de situación y de situación existencial, precisamente. Cuando la enfermedad irrumpe, no irrumpe únicamente en mi estado individual como organismo, sino que afecta directamente en los niveles sociales. Ya no puedo ir al trabajo, ya no puedo responder a las responsabilidades familiares como de costumbre. Y esa afección corporal, por lo tanto, tiene ya una repercusión directa, o es asumida o reapropiada en una dimensión de una narrativa y de un rol. Entonces, aunque estos tres niveles del estar enfermo, sentirse y asumirse enfermo pueden ser analíticamente bien diferenciados, en la vivencia de la enfermedad yo creo que se dan de consumo, se dan al mismo tiempo. Y creo que puede ser una tarea interesante todavía para la fenomenología de la enfermedad, tratar de comprender ese carácter, por decirlo así, sincrónico o de una de esas tres dimensiones. Y a eso es hacia donde me parece que puede apuntar una discusión a desarrollarse. Además, quisiera señalar que eso afecta también a la noción de salud y debería ser el reverso de esta indagación, pero naturalmente en este texto no la toco. Entonces, esa triple dimensión de estar enfermo, sentirse enfermo y asumirse enfermo y cómo se las puede aunar, creo que vendría a ser uno de los problemas centrales y en eso concuerdo con la profesora Vaca, ¿no? Y a partir de eso quisiera estar abierto a las siguientes preguntas. Súper, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres? Sí, adelante, adelante, porque igual el doctor San Martín tiene la mano levantada. Creo que tiene una pregunta. No veo otras manos levantadas por aquí. La doctora Lucrecia también está por aquí conectada. No, solo decir que quisiera seguir discutiendo, pero me parece más oportuno que abramos un poco el panorama, ¿no? Y recogemos tal vez al final algunas reflexiones. Muy bien. Tenemos dos participaciones en línea, el doctor San Martín y Loreto Salvador Benítez, J. Loreto Salvador Benítez, es la siguiente participación. O sea, ese es el orden. Adelante, doctor San Martín. Buenos días y buenas tardes desde aquí, desde España. Aprovecho para saludarle a Lucrecia Rovaletti. Ya hace ya casi 2 años que nos encontramos en Brasil en otras circunstancias y esperamos volver a encontrarnos. Quiero felicitar al doctor o al maestro Martín por su magnífica comunicación extraordinariamente pedagógica que nos pone sobre el tapete cantidad de problemas enormemente interesantes sobre una faceta de la fenomenología que, queramos o no, ha sido relativamente olvidada. No porque no estuviera en las fuentes mismas de la fenomenología, hay que pensar toda la trayectoria que arranca de Kurt Goldstein y la psicología de la forma con sus deformaciones, lo que eso ha contribuido a la propia fenomenología a través de Merleau-Ponty fundamentalmente, ¿no? Porque es la enfermedad, las lesiones cerebrales las que le ayudaron a Kurt Goldstein y a través de él a Help y luego a Merleau-Ponty a determinar lo que era la conducta normal y el comportamiento normal a partir del comportamiento anormal. La pandemia nos ha servido en este sentido de acicate para recuperar una tradición de la fenomenología que siempre ha estado ahí, pero posiblemente muy lateral, no precisamente con toda la fuerza que podía tener. Y de hecho, los problemas fundamentales de la fenomenología se ventilan precisamente en lo que ha señalado el maestro Martín entre el tema de la normalidad y anormalidad. Ágata también sabe las dificultades que este tema tenía en su propia tesis doctoral, el
determinar qué es lo normal y qué es lo anormal o abnormal, con las dificultades mismas que tiene la palabra anormal, porque anormal es fuera de la norma, debajo de la norma, etcétera, ¿no? Tiene unos problemas inmensos. Entonces aquí nos hemos encontrado con una comunicación en la que se sistematiza de un modo verdaderamente sencillo por profundo en todo este campo, dándonos una especie de mapa para progresar y reflexionar con mucha agudeza. Yo quería plantearle un par de preguntas porque que son más que otra cosa de información, ¿no? Me ha interesado muchísimo los tres elementos constitutivos de la enfermedad: la afectación o la afección, la atmósfera y la resonancia. Y ahí en relación con todo esto está en relación también con lo que yo llamo, o lo que se llama el contenido del cuerpo, ¿no? La subiestesia, las sinestesias y las cenestesias. Mi pregunta está en relación con las cenestesias. Luego haré otro comentario sobre la narración, pero ahora me centro en las cenestesias. Para mí siempre ha sido el tema de las cenestesias, y el maestro Martín sabe perfectamente por la psicología la importancia que tienen las cenestesias, pero en la fenomenología, pues yo siempre he tenido algún problema con el contenido concreto de las cenestesias. Además, empezando por la palabra. Husserl, yo hice un testeo de todos los textos y no usa nunca esta palabra. En Ideas 2 se refiere a todas esas sensaciones de difícil calibración o de difícil determinación, y cita algunas: el frío, el calor, el bienestar, el malestar, una serie de sensaciones, pero no las termina de definir. Entonces mi pregunta es si has encontrado más aportaciones sobre este tema. Viene Husserl, vienen otros, has citado bastantes cosas. Una, por ejemplo, has citado la agencia, que sería una cenestesia, y yo no lo sé, porque claro, la agencia parece que es algo así como la autoapropiación del yo. O sea, yo sé que muevo el brazo y eso es una sinestesia, pero el saber que soy yo es una sinestesia. Entonces, esa sería una primera pregunta. Luego, respecto a la atmósfera, yo me pregunto si en realidad la atmósfera, lo que se llama la atmósfera, y es un tema que Merleau-Ponty lo menciona expresamente, no es sino sencillamente el conjunto, lo que se llama en psicología la sinestesia, pero con S, no con C, de sinestesia, sino sinestesia, es decir, la conjunción de todos los sentidos que constituyen efectivamente una atmósfera, ¿no? Porque el olfato es un sentido que da contenido en gran medida al gusto, pero también el olfato es atmosférico. Entonces, si se pierde el olfato, se pierde la atmósfera. Que, por cierto, también sería muy interesante evaluar, y sería otra pregunta, si has tenido algún conocimiento de la importancia que esto tiene. Lo digo por mi propia experiencia, porque yo he tenido durante varios años una rinitis muy fuerte que me privó de olfato, y al privar de olfato se pierde la mayor parte del gusto, porque los matices del gusto son olfato. O sea, el gusto es muy pobre en los matices, prácticamente inexistentes, y los matices del gusto vienen del olfato. Entonces, yo he tenido esa experiencia y puedo decir que, bueno, pues tampoco fue realmente grave, más que el no poder degustar ni buenos vinos ni buenos quesos. El resto de cosas apenas tiene importancia, y cuando lo recuperé eso, pero noto que la diferencia no es tan fuerte. Lo que pasa que seguramente en la vida animal, para un perro perder olfato sería dramático. Para un humano, un poquito menos. Claro, para un chef de cocina, por supuesto, pero tengamos en cuenta que Beethoven también perdió
el oído y pudo componer música sin oído. Entonces son matices de la relación de los sentidos con la experiencia. Y en tercer lugar, quería hacer alguna consideración sobre la narración, y que me ha parecido muy interesante, porque la narración siempre está en la vida humana, pero yo aquí me gustaría reivindicar, aparte de felicitarte por haber recuperado a Alain Entralgo, que es un autor que escasamente es citado en España prácticamente por nadie. O sea, de los poquísimos que lo citamos, somos algunos. Yo lo cito siempre porque entré a la fenomenología, a Ortega a través de Alain Entralgo, de las dificultades que Alain Entralgo, el comentario que Alain Entralgo hace a las objeciones de Ortega a Husserl. Pues bien, mi comentario es que precisamente la narración, la biografía, es el elemento fundamental que Ortega pone para comprender la vida humana, porque la vida humana, y esto Pepe Lazaga lo ha trabajado mucho, es vida ejecutiva y vida biográfica. Y la vida biográfica está continuamente siendo hecha continuamente, pero la vida biográfica fundamentalmente es a partir de los proyectos y de la ejecución que hacemos de esos proyectos, que es justamente lo que se interrumpe con la enfermedad. La enfermedad interrumpe el proyecto fundamental, que es no el proyecto fundamental de vida, sino el proyecto fundamental con que estamos haciendo nuestra vida. Y nos dedicamos a un nuevo proyecto que es restaurar la vida, la salud, ¿no? Entonces te preguntaría si desde lo que Ortega llama la biografía, el yo biográfico, no podíamos tener alguna penetración un poquito más amplia a la narratividad o a la cuestión narrativa. Bueno, eran pequeñas preguntas que si tienes la amabilidad de contestar, pues te lo agradecería. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor San Martín por las pertinentes preguntas que dan oportunidad para ampliar en temas especialmente relevantes. Si está de acuerdo el maestro Martín, podríamos dar un lugarcito a la otra mano levantada que tenemos y así reunimos todas las preguntas y les damos salida juntas. Si te parece bien. ¿Ok? Con todo gusto, porque no tengo con mucho detalle las preguntas del profesor San Martín, que son todos problemas filosóficos que necesitarían mucho, pero sí. Claro. Muy bien. Había otra mano levantada de Salvador Loreto, me parece. No sé si quiera intervenir ahora. ¿Tengo que hacer algo yo? ¿Activar un audio o algo así? A ver, gracias. Ya me escuchan, ¿verdad? Ya. Sí. Muy amable. Pues también me sumo a las opiniones que han dado en este momento para la argumentación que nos presenta el maestro Mercado Vázquez. No tengo una pregunta en concreto, más bien algunas reflexiones para abonar a este diálogo que se está abriendo, que me parece muy constructivo, muy pertinente. Y que coloca justamente a la fenomenología y yo diría también a la metafísica en una cuestión pues muy vigente, muy oportuna. No es una cuestión exclusiva, digamos, de la filosofía y que necesariamente se tenga que recurrir a ella en los anaqueles, en las obras de grandes autores, sino que la vida aquí ahora la coloca nuevamente en contexto. Y quiero destacar algunas ideas justamente que han comentado. Por ejemplo, esto último que del doctor Javier San Martín, cuando alude a los sentidos y a la noción de la percepción carnal, efectivamente esos sentidos permiten al ser humano tender ese puente con una realidad eminentemente material, fisicalista, y en esa relación, digamos que no hay vuelta de hoja desde ese punto de vista naturalista. Y eso dota justamente de sentido y yo diría también de orientación a la existencia humana. Es lo que nos permite, digamos, asentar los pies en la tierra y compartir este espacio y lugar, justamente el aquí y ahora, con ustedes y con la temporalidad llamada siglo XXI. Destaco otra idea también de la doctora Ágata respecto
a lo involuntario, y esto me llevó, por supuesto, a pensar inmediatamente a Riquet, porque ocurre justamente que el virus que denota la enfermedad, la pandemia, pues es un acto eminentemente para el sujeto involuntario. El sujeto se ve trastocado por una situación externa y él a ese respecto no tiene ninguna situación más que afrontarlo. Y esto me lleva justamente a la cuestión del encuentro. Ese encuentro, efectivamente, como lo comenta el maestro Mercado, pues es paciente-médico, pero me parece que aquí también ese encuentro es del sujeto, en tanto que ser humano, con el patógeno. Es un encuentro literalmente de vida o muerte. Es un encuentro así, vida y muerte, de ese sujeto que asume una conciencia de sí respecto a su entorno que se ha vuelto problemático. Y esto nos lleva también a plantear la idea de un desencuentro. ¿Qué nos ha permitido el desencuentro? Pues cuestionar la idea de normalidad e identificar una normalidad, una modernidad, si queremos, una cultura de la ilusión. Vivimos en una ilusión social que nos han vendido como la vida moderna, digamos, y ahí vamos, hasta que emerge desde el punto de vista naturista, emerge un patógeno y trastoca la existencia del ser humano. Eso es lo que me interesaría destacar justamente porque ese estar enfermo me parece que también se puede plantear como el ser enfermo. El ser humano se asume como tal porque precisamente empieza a identificar en su propia corporeidad una alteración. También médicamente, pues asumimos que ese orden, esa estabilidad, esa vigencia justamente de la percepción, lo identificamos con otro término médico eminentemente que es la homeostasis. Solamente el ser humano, no dudo que en el ámbito de los animales no lo identifiquen, sin duda el animal también percibe cuando algo está ocurriendo en su cuerpo y tiene respuestas hacia ello. Me ha parecido dramático en el caso de algunos animales que cuando perciben el fin de su vida de manera inminente, van y buscan el espacio más recóndito para esperar la muerte. Y así ocurre con algunos animales. En breve, el ser enfermo me parece también que nos lleva a recuperar, pues lo que decía al inicio, la fenomenología pareciera que es una cuestión exclusiva de la filosofía, pero me parece que este acontecimiento la pone justamente en una actualidad e insistiría como la propia metafísica. Y estoy pensando justamente en Aristóteles, en la clasificación que hace de la metafísica, en tanto que ontología, ahí tendríamos justamente toda la reflexión respecto al ser y a la teología. Esto es respecto a la idea de Dios. La persona enferma se pregunta, como bien lo comenta el maestro Mercado, se cuestiona por qué a él, qué le ocurre, qué hizo o dejó de hacer que padece la enfermedad. Pero por otro lado, si bien es un individuo el que tiene esa experiencia profunda, es una conciencia, es cierto, pero impacta a su vez al conjunto inmediato, al grupo que es su familia, la comunidad. Y ahí me parece interesante la idea justamente de la subjetividad, pero que se torna una inter y transsubjetividad. En breve, creo que esto permitiría el problema de la pandemia, permite repensar justamente la vida, pero no solamente la vida individual, sino en un contexto de comunidad. Y en la comunidad asumimos justamente un etos como actos humanos, bien es cierto, pero en relación al espacio físico que habitamos. Y en ese espacio físico tenemos una relación con el resto de la vida, porque esto no es nada nuevo decirlo, el argumento que se alude que respecto al coronavirus que procede por la ingesta de animales exóticos. Y bueno, esto no es nada nuevo, esta es una tradición humana de consumir como parte de una cadena alimenticia. Es una cuestión moral, también no la voy a plantear, pero bueno, quería destacar justamente el aspecto involuntario y voluntario que nos lleva a pensar justamente en Paul Ricoeur, que me parece también muy pertinente. Bueno, muy amable y agradezco el espacio y
reconozco el trabajo y el diálogo sobre todo. Felicidades a ambos, Martín y la doctora Ágata, y bueno, pues también al maestro Javier San Martín. Gracias. Muchas gracias, profesor Loreto Salvador. Martín, quizás abusando un poco de tu condición como ponente responsable, teníamos una otra intervención de Susana. Susana algo tenía levantada la mano, pero creo que ya no la vemos. Si quiere tomar la palabra ahora para formular su comentario. Susana López. Susana López, es verdad. Susana López tenía levantada la mano. Susana, si quiere formular su comentario. Sí. Mientras toma la palabra, igual la profesora Hola. Romaletti me escribió y que quería hablar, pero no podía. Hola, sí, ya. Ya. Buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, inicialmente agradecerles la oportunidad que nos dan al cuerpo académico del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México por participar con ustedes el día de hoy. Nuestro cuerpo académico se denomina Sujetos y Prácticas Escolares Cambiantes en el contexto de las sociedades en riesgo. Me parece importante comentar esta denominación de nuestro cuerpo por lo siguiente. En primera, pues muchas gracias por esta interesante exposición, pero justamente desde la mirada que estamos construyendo en el cuerpo, con esta especificidad sociohistórica en la denominación, que es el contexto de las sociedades en riesgo, la participación del día de hoy cobra muy especial relevancia. Pensar en el día de hoy, pensar en este problema de la pandemia el día de hoy, nos remite a una situación sociohistórica muy particular que me parece necesario considerar y que de hecho todas las participaciones así lo han venido haciendo en el análisis de esta relación salud-enfermedad. Entonces, en concreto, mi participación se orienta fundamentalmente a algo que si bien puede resultar no pertinente en esta lectura metodológica que se viene haciendo el día de hoy, sin embargo, la participación de Ágata me parece que nos da posibilidad a hablar sobre esto, sobre la dimensión social justamente en esta interacción que se viene dando entre el individuo y lo social, y a lo que concretamente voy es a esta necesidad de mirar el problema de la relación salud-enfermedad desde los propios condicionamientos sociohistóricos en los que actualmente nos encontramos. Entonces, fundamentalmente por ahí va el interés de escuchar la participación del ponente en este sentido, cómo ve la pertinencia, pues, de hacer referencia a esta condición sociohistórica de la relación salud-enfermedad. Gracias. Muchas gracias, maestra Susana, compañera del Centro de Estudios sobre Educación. Mucho gusto. Martín, me parece que señalabas que la doctora Romaletti también tenía una participación, pero no podía hablar. Sí, me mandó un mail y me dijo que no pudo activar. Y quería el micrófono, porque se veía activado su micrófono, pero no sé. Ahora está activado. Ahora está activado. Doctora Romaletti, ¿nos escucha? ¿Puede hablar? No veo mi rostro. ¿Por qué no aparece mi rostro? Pues quizás debe prender su cámara, doctora, pero no. Ustedes la tacharon y yo no puedo ver no me veo. Ah, Okay. Hugo, ¿está todo en orden? Ya solicito que se active el efecto.
No, acá mi video está tachado. Ahí está ahora recién. Bueno. Ahora ya está, doctora, ya la vemos. Yo voy a hacer títulos nada más porque si no, no puedo. Siguiendo esta distinción que yo le hice a Martín, perdón, lo trato a Martín porque está en el equipo de investigación ahora nuestro. Esta noción de estar enfermo, uno podía ver la diferencia entre enfermos crónicos y agudos. No es lo mismo ser un asmático o tener una patología permanente donde uno es agente propio de su curación, que tener una enfermedad aguda que se cura y se acabó. Pero también ahí me interesaría ver lo que es la anatomía médica y la anatomía fenomenológica. Porque las distintas culturas tienen un distinto tipo de anatomía. Yo una vez di una charla interdisciplinaria con gente de medicina y me dijeron que ellos nunca se operarían conmigo, porque ellos hablan de órganos. Y, por ejemplo, en una mujer que le saquen el útero, a una mujer tiene mucha significación. Un médico ginecólogo le dijo a una paciente mía que se lo tira a los perros, porque ni ellos lo iban a comer. Es decir, lo que es anatómico es distinto la visión de la medicina de ahora. Después, con el otro término que yo le decía a Martín, el sentirse enfermo, hay una patología en salud mental. A ver, yo les digo, yo trabajé en filosofía, en psicología, en facultad de medicina, por eso me muevo así. Hay una patología que es la hipocondríaco, que ustedes lo conocen diariamente. Y es una situación muy difícil para poder seguir con estos pacientes. De hecho, pueden mejorar, pero son incurables con las quejas. Y entonces siempre se sienten enfermos y no están enfermos. Y si están enfermos de algo, de eso no se quejan. Entonces habría que analizar qué es un hipocondríaco para entender. Después, respecto a la tercera distinción que yo le decía a Martín del rol institucional, es también el rol político. Hoy hay políticas sanitarias, pero antes la noción de medicina laboral surge cuando empiezan las fábricas, porque tenían que organizar para que los enfermos rápidamente vuelvan a trabajar. Pero hay pacientes que no pueden darse el lujo de estar enfermos porque le quitan el premio del presentismo. Entonces yo no me puedo sentir enfermo, y sé de un caso de una maestra que se murió porque no era un lujo sentirse enfermo. Por otro lado, me parece que habría que ver la dimensión actual de cómo se manejan las ciencias médicas. Hoy hay una distinción entre medicina basada en pruebas, en evidencia, y la medicina basada en valores. Han trabajado mucho en la escuela de Oxford, digamos, y es bastante importante, y nosotros en el área de salud mental es muy importante, porque basada en valores implica todo lo intercultural, todo el trato especial en el médico y paciente. Y ahí nosotros lo tratamos el otro día en la última clase del seminario, esa noción de pacto de confianza que aparece en Riquet, porque ¿cuál es el trato con un paciente? ¿Cómo alguien que no se conoce con el otro acaba entregándole no su vida, pero lo que le pasa? ¿Y cómo puedo confiar en el otro? ¿Cómo me fío yo del otro si es alguien desconocido? Y acá también tendría uno que empezar a decir, ¿qué pasa con la comunicación hoy en día? Los pacientes en general van a internet y cuando van al médico ya tienen alguna idea de un diagnóstico. Entonces, los pacientes tienen una construcción social de la enfermedad que tiene que confrontarse con la construcción profesional de la enfermedad. Antes decían que era una construcción profana y nadie daba importancia, pero los estudios de antropología de inicios del siglo XIX y sociología médica obligaron a la medicina a pensar que no es un ignorante el que trae una concepción de la enfermedad, sino que es lo que él ha ido construyendo, y que no pueden dejar de lado eso, porque si no, no van a ningún lugar. Un médico es un fracaso si aparece así. Y finalmente, es importante hoy en día la lectura bioética de la medicina. Es decir,
la ética aplicada aparece en todas las ciencias. Por eso a veces yo no hablo de bioética porque hay una ética aplicada en todas las áreas. Pero el cambio que ha hecho la bioética hoy en día, la diferencia entre un paternalismo y una relación democrática entre paciente y enfermo, como habla Diego Gracia, nos hace cambiar un poco cómo tratamos a los pacientes. Y por último, lo que aparece por los cuidados paliativos. Antes la medicina era curativa, después pasó a ser preventiva. Hay una medicina del deseo y del poder, toda la parte de cirugía plástica, que ahora hay todo un problema con el transhumanismo, porque ya no es de curación, mejoramiento, ahora es una transformación del hombre. Y finalmente los cuidados paliativos. Cuando no se puede curar, se puede paliar. Y ahí con el tema de los cuidados paliativos es una situación muy especial, porque de ahí aparece el tema de hasta qué punto y hasta cuándo yo curo y hasta cuándo el cuidado paliativo, y ahí aparece el tema de la muerte digna. Entonces, esas son urgencias que hoy en el campo de la medicina la tenemos que tocar, y a mí que me ha tocado trabajar en esos ámbitos distintos, a mí cuando yo voy a gente de pura filosofía me encuentro como con una barrera, que ponen comillas, sacan comillas, especialmente la gente de fenología, y vuelven a poner la comilla y sacan la comilla cuando leen. Una cosa es que lea un libro con la comilla, otra cosa es que esté en una conferencia hablando y sacando comillas, perdónenme, es una crítica que hago a mis colegas, y tratar de entender que la fenología se enriquece estando en los demás campos. Y entonces hay como una relación de reversión. Todo lo que ha hecho la psicopatología fenomenológica tendrían que ponérselo a pensar toda la gente de fenomenología. Porque aquello que vislumbró la filosofía desde el punto de vista teórico, lo vemos encarnado y en la realidad en el mundo de la salud mental. Cuando uno ve el tema de la patología psiquiátrica, uno puede entender mucho más muchas cosas. Por ejemplo, cómo aparecen los delirios, qué implican los delirios, por qué yo medico a un psicótico, cuál es la problemática hipocondríaca del modo de vivir la enfermedad. ¿Qué pasa con la histeria? Acuérdense ustedes lo que era histeria, que le hacían estudio y era un problema de represión por un problema social. Entonces, me parece que si nosotros los de filosofía nos salimos a otro lugar, va a permitir entender. Lo mismo les digo a la gente de medicina. Hay que empezar a estudiar un poquito de filosofía y no quedarse en una medicina del tipo de modelo de Harvard, que es una medicina basada en pruebas, una medicina anatómica y fisiológica que se acabó. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, doctora, por sus puntualizaciones, y siempre es un gusto saludarla. Ahora sí, no hay más en la fila. Maestro Mercado, adelante, abusamos un poco de su confianza, sumándole todo, pero creo que todo con gran interés. Adelante, por favor. Soy tan flexible como apasionado en estas circunstancias, y yo más bien me siento honrado por las preguntas y por todos los comentarios. Les agradezco en primer lugar. Me gustaría tal vez retomarlos a partir de algunos problemas fundamentales que en orden, pero también tal vez en estructura lógica, ya nos presentaba el profesor San Martín. Me gustaría comenzar por ahí. Y retomo la segunda pregunta que él planteó, ¿no? Esta relación entre sinestesia y la calidad o el carácter atmosférico. Es verdad, ahí el profesor tiene toda la razón. Cuando Merleau-Ponty habla del carácter atmosférico de la percepción, está también aludiendo a un carácter sinestésico. No lo mencioné, fue error mío, pero es verdad. En esta relación conjunta es donde se ve la gestualidad. Ahora bien, el mismo profesor señalaba que perder el olfato para muchos de nosotros probablemente no sería tan terrible, pero que lo pierda un chef es donde comienzan a ver los problemas. Y es ahí precisamente donde la dimensión narrativa comienza a aparecer y donde la misma concepción de persona se va volviendo problemática.
a mí lo que me interesa centralmente en toda esta discusión es que la indagación de la fenomenología de la enfermedad nos permite plantear de una manera compleja, con cables a tierra, como diría la profesora Rovaletti, a partir de la experiencia misma, la pregunta por ser persona. Y es que viéndolo desde el otro lado, podríamos también preguntarnos si los animales, por ejemplo, pueden enfermar. Y si podríamos hablar en sentido estricto de enfermedades animales. ¿O es que la enfermedad es un tipo de fenómeno que acontece en la dimensión personal? Si la enfermedad acontece estrictamente en la dimensión personal, ¿cómo comprender que gran parte de lo que se denominan como síntomas o procesos morbosos se dan en un nivel prepersonal o prereflexivo? ¿Y cuál es esta relación entre el nivel prepersonal y el nivel personal? Entonces, yo creo que por lo menos son esas las preguntas las que a mí me van inquietando cuando hablamos de la enfermedad. Y a partir de estas preguntas quisiera volver a abordar los temas. El profesor San Martín justo preguntaba sobre esta relación entre agencia y la senestesia, y si la agencia podría ser o no una senestesia. Es verdad que Husserl no hace un desarrollo de este tema. El tema de las senestesias, coenestesias, también como van apareciendo en la literatura médica del siglo XIX y principios del XX, vendrían tal vez a completar algunas descripciones. Y como bien sabemos en la historia de la fenomenología, las senestesias han sido como el terreno de descripción de aquellos investigadores que han buscado desarrollar sus líneas de investigación lejos de experiencias no intencionales, ¿no? Es el caso, por ejemplo, más o menos de Michel Henry, es un caso claro en el ejemplo de Hermann Schmitz. Pero considero que el ámbito de las anestesias tiene todavía un campo interesante de exploración, en especial cuando trabajamos el tema de esta anatomía fenomenológica, como habla la profesora Rovaletti. Es decir, cómo va apareciendo el cuerpo y qué tipo de nuevas sensaciones autoafectivas o sensaciones del propio cuerpo comienzan a surgir en estados normales o abnormales. Schmitz, por ejemplo, trata de circunscribir estas experiencias como de frío, calor, en dos grandes dimensiones. En las de las denominadas islas del cuerpo, se podría traducir, que son las Leibliche Inseln. Y eso es interesante porque él dice que hay partes del cuerpo que eventualmente no sentimos, pero que de pronto emergen. Y esta emergencia, ¿no? Como cuando nos golpeamos la canilla con la mesa, ¿no? O el dedo meñique del pie en la esquina de la pata de la cama, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí aparece una parte del cuerpo que antes estaba simplemente, diríamos con el lenguaje de Merleau-Ponty, como invisible, estaba como retraída y ahora aparece en primer lugar como foco. O cierto tipo de escozores o calambres o ciertas molestias que también podrían estar relacionadas a los hipocondríacos inclusive. Este conjunto de experiencias de sí mismo, de malestar, de falta de tensión con el mundo, de falta de relación, creo que son importantes y son un terreno todavía que da trabajo para ser descritas, ¿no? Son todavía una temática que podría decir casi en lenguaje medio conocido, dan todavía que pensar y realmente son un terreno de trabajo amplio precisamente para tratar de hacer mediaciones entre los reportes médicos actuales y las experiencias de los pacientes. Eso me permite precisamente llevar al siguiente punto, que es la dimensión de lo voluntario y lo voluntario, señalado por el profesor Loreto. Pero creo que también en cierta medida por la dimensión narrativa en Ortega y por la noción nuevamente de anatomía fenomenológica de la profesora Rovaletti. Lo interesante en los fenómenos de la enfermedad es que ellos ponen al límite la dimensión de la intención o de la acción agente, ¿no? Es decir, de la voluntad. Comienza a aparecer algo en mí que me permite experiencias de extrañamiento que no puedo negar en mi propio cuerpo. En la hermosa novela de Marguerite Yourcenar, precisamente el emperador aparece redactando una carta a Marco Aurelio y le dice, bueno, es terrible comprender que mi cuerpo, mi amigo fiel, ahora se convierte en una bestia que me va devorando por dentro, pero haya paz y lo he tratado bien. Esa capacidad
de transformación, de extrañamiento del cuerpo, la que yo trato en mi texto también de diferenciar entre la carne, que son estas dimensiones, bueno, en las que nos autosentimos como que gobernamos nuestro cuerpo y nos movemos, y de pronto un cuerpo que se revela como diferente. Pero esa diferencia, este no responder del cuerpo, pasa a ser, o por lo menos tenemos la tendencia a tratar de apropiarlo nuevamente, ¿no? Cojeamos y tratamos de enderezarnos, movernos de otra manera, y esa es la manera en que yo creo en sentido propio el cuerpo se vuelve propio, hay una apropiación del cuerpo, y ese es un trato con la dimensión orgánica del cuerpo, en la respiración, en la tos y demás. Siempre estamos tratando de modular para recuperar un nivel, por decirlo así, de normalidad de nuestras percepciones carnales. Y ese es un punto que a mí me parece muy interesante. En ese trato de intento de recuperación del cuerpo hay una mediación socio-histórica o cultural que ha señalado, por ejemplo, también la profesora Susana López. Y que la profesora Rovaletti lo ha señalado así con el punto sobre la I. Esto yo lo ponía en mi tesis de licenciatura, así muy modesta, sobre Merleau-Ponty, como la popularización del lenguaje médico. Y esta popularización del lenguaje médico hace que nuestro cuerpo, la comprensión del cuerpo, esta apropiación del cuerpo propio, pase por un reconocimiento imaginario de órganos, ¿no? Era muy común acá en La Paz, se hacen muchas fiestas populares, entonces la gente bebe mucho, come cosas muy picantes, además tiene un trabajo muy ligado al comercio informal y al trabajo agrícola, porque muchos son migrantes, una fuerte población, entonces un gran problema médico era el problema gástrico, ¿no? Entonces las personas que de pronto decían solamente me duele la barriga, con el acceso a internet, con la televisión, etcétera, comenzó a decir, es que es mi páncreas, es que me duele tal órgano. Entonces el cuerpo comienza a diseccionarse, ¿no? De hecho, yo tengo una anécdota muy linda de mi hermano que cuando estaba en tercero de primaria, creo, les hicieron quedar en su curso y él dijo, no, profesora, me debo ir, no me puedo quedar porque me duele el páncreas, ¿no? Entonces se tocaba, creo, en la espalda. Eso no tiene sentido, pero es interesante porque hay una modulación efectivamente de la representación del cuerpo y una tensión con los imaginarios del cuerpo. Y creo que ahí también la fenomenología tiene un papel importantísimo en la descripción nuevamente, de lo que a veces menciona igual a Agustín Serrano de Haro y el profesor San Martín, ¿no? De lo que en un momento se consideraba como filosofía de fenomenología de estampitas, ¿no? Es decir, tratar de recuperar nuevamente estas imágenes de descripciones específicas del cuerpo. ¿Por qué? No solamente porque sea tarea interesante para los fenomenólogos, sino porque además puede ayudar a nutrir o a oxigenar el lenguaje con el que mediamos nuestro trato corporal. Para mí eso me parece muy importante. En el texto cito un pasaje de Crisis de Husserl, donde él dice, apesumbrado después de la Segunda Guerra Mundial, después de esta debacle humana bélica, hoy las personas ya no tienen confianza ni en la ciencia ni en nada. Y considero que hoy en día estamos nuevamente en estas tensiones entre las ciencias naturales y los historicismos. Solamente que ahora nuestra desazón no es bélica, es de pronto sanitaria. Y en ese sentido es existencial. Entonces creo que es una labor precisamente la fenomenología volver a recuperar, como en ese hermoso lema que tiene la clave, una racionalidad desde el mundo de la vida. Y eso significa, por lo tanto, una modulación y una renovación del lenguaje. Por eso para mí los estudios literarios han sido importantes, porque apuntan a esa dimensión de la narrativa que media nuestro trato con el cuerpo y con nuestra experiencia intersubjetiva. Y ahí viene el tercer punto que mencionaba el profesor San Martín, el de la dimensión biográfica en Ortega, ¿no? Él dice de manera hermosa, citando a Pablo, ¿no? El hombre es un oikodomein, ¿no? Es el hombre que debe dar cuenta de sí mismo, debe hablar de sí mismo, tiene la exigencia de mostrarse y en ese sentido se vuelve como novelista. Yo creo que sí, Ortega definitivamente tiene un amplio aporte en el terreno de la noción de la identidad biográfica, que me parece que debe ser recuperable, pero también tal vez con algunos matices porque se torna problemática, ¿no? Cuando afirma que cada uno somos novelistas de nuestra vida, está hablando de esa capacidad de gente de poder escribir las estructuras de nuestra historia, pero en mediación con el cuerpo a veces eso resulta difícil. Y por eso considero que estas narraciones deben ser pensadas en dos niveles de tensión. En las narraciones autobiográficas, por ejemplo, de las personas, precisamente como ellas tratan de reestructurar su historia de vida a partir de un estado de enfermedad fuerte, o que finalmente está ligado a la etapa de su desarrollo de vida. A mí me encantaría decir, eso se lo mencioné en una carta del profesor San Martín, una fenomenología de las etapas de la vida, que sería parte estructural de una fenomenología de la persona.
Y una fenomenología de las etapas de la vida implica comprender cómo es que a lo largo de nuestra vida hay también como enfermedades de las etapas de la infancia. En un libro llamado Pueblo Enfermo, muy famoso aquí en 1909, de Alcides Arguedas, Enrique Rodó le escribía el prólogo y le decía, yo creo que su libro es muy bueno y ataca a los problemas de nuestra sociedad latinoamericana y debería llamarse, si no Pueblo Enfermo, también Pueblo Niño, porque ahí se destacan las enfermedades de la niñez. Y eso es interesante porque de pronto hay que preguntarse si nuestra vida no está elaborada, desarrollada con enfermedades en ciertas etapas. Menciono con mucho cuidado, por ejemplo, la idea social de enfermedad ligada a la menstruación o a la menarca, la primera, o a la pérdida de la virginidad, a la caída de los dientes, el envejecimiento. Todos estos procesos de transformación están ligados a lo que podríamos llamar como enfermedades, no necesariamente agudas, pero sí transformaciones de la vulnerabilidad de la persona. Yo creo que por lo tanto ahí la dimensión biográfica tiene un punto importante. Riquet ha hecho énfasis en eso, naturalmente, en esta tensión de lo voluntario y lo voluntario, este intento de retomar lo que en uno mismo se escapa. Y ahí el profesor Loreto tiene mucha razón. Riquet tiene un aporte interesante, lo menciono también en mi texto, pero trato de yo ponerme ahí en diálogo también con otros autores que piensan la narratividad o la biografía en términos de situación. Por ejemplo, como Alzire McIntyre o Laszlo Tengeli también. Y me parece precisamente que hay un terreno, por lo menos un problema que a mí se me dificulta y a mí me gustaría trabajarlo en mis siguientes acometidas, perpetraciones fenomenológicas, es precisamente cómo esta dimensión autobiográfica se modula en relación con el trato del cuerpo para la constitución de la persona. Probablemente no he hecho más que enfatizar el carácter problemático de lo que ya todos estos maestros han señalado, pero creo que mismo de estas fuerzas no alcanzan a más, ¿no? Es un problema y a mí me alegra encontrar por fin un ámbito de resonancia y saber que no estoy batallando solo, ¿no? Y saber que el problema de la persona está abierto y que a mí me gustaría, con ayuda de ustedes, pues tratar de dar un paso más adelante. Muchas gracias por sus intervenciones. Muchas gracias, maestro Mercado. Muchas gracias a todos los participantes. Creo que nos ha sabido a poco, ¿no? El tiempo. Queda mucho, supongo que muchas inquietudes y cuestiones en el tintero. Y bueno, pues ese es uno de los objetivos de nuestro seminario sobre antropología filosófica, fenomenología y filosofía de la cultura. Ir más o menos plantando, quizás sembrando estas inquietudes enteramente filosóficas, pero también con ciertas repercusiones, esperemos, ¿no? Repercusiones e incidencias interdisciplinares o multidisciplinares. En este caso, pues, en otras áreas de investigación que en este momento pues, nos resultan vitales, como las disciplinas médicas, tanto técnicas como científicas. Agradezco infinitamente la participación y la atención del auditorio, tanto en nuestra sala de Zoom como en redes. Muchísimas gracias al maestro Martín por el tiempo, por la atención y por el trabajo dedicado a este pequeño núcleo de nuestra comunidad en la Universidad Autónoma del Estado de México. Creo que en un arrebato romántico me atrevo a decir que han sido 2 horas súper ricas, además oyendo casi todos los acentos y variantes del español, del castellano en nuestra pantalla, lo que siempre es muy estimulante para las comunidades, para una comunidad filosófica como la nuestra. Y bueno, pues sin más, agradezco la participación de todos, de nuestra comunidad, la doctora Robaletti, el doctor San Martín, Ágata, ya miembro y parte de nuestra comunidad mexiquense, a los estudiantes y profesores que nos dedicaron algo de tiempo para conversar y para enterarnos e informarnos un poco sobre este tema, la fenomenología de la enfermedad desde una perspectiva filosófico-personal. Les dejo los micrófonos abiertos si quieren despedirse. Por una cuestión de tiempo tenemos que cerrar la sala, pero agradezco sus participaciones y bueno, les cedo la palabra.
Adelante, maestro. No se te escucha, Martín. Gracias, a Ahora. veces el caballo de la pasión, así que se vaya por encima del hermano. Bien, en primer lugar, gracias también a ustedes. Realmente para mí ha sido un honor poder participar el día de hoy. Quiero agradecer también al IEB, al Instituto de Estudios Bolivianos, y a la directora Beatriz Rosels, que publicó la primera versión del artículo. El libro va a salir en el IGBA. Y también un saludo a la profesora Rizo Patrón. El año pasado, justo tratando de extender el problema de la identidad, me permitieron presentar un artículo titulado Carne y Narración en el Congreso del CIFER. Entonces, no quería tampoco olvidar eso. Y muchas gracias a todos los maestros que hoy día pues, han comentado mi modesta participación. Muchísimas gracias. Me siento, estoy a su disposición. Ojalá que esto se repita pronto. Saludos, Igualmente, Lucrecia. muchas gracias. Esperamos que este ejercicio, como otros, fortalezca nuestra comunidad de investigación. Ese es nuestro objetivo. Muchas gracias a todos. Tengan muy buen día. Gracias por su tiempo, por su atención y nos vemos pronto en otro ejercicio de nuestro seminario. Let it go.